¿Qué tal? Muy buenos días y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio en esta mañana. Saludamos también, como todas las mañanas, a don Fernando Tornero, a Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Betty? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal todo por allá, Jorge? Muy bien. Hoy amaneció un sol tenue, ya no hace norte, porque ayer estábamos muy preocupados por los árboles, porque aquí hay mucho árbol por donde quiera y en el patio y en todos lados, y entonces pues nos da miedo que te vaya a caer un árbol. Bueno, adelante. Oye, ¿y ya estás listo, supongo, para la marcha de movilización para este día? Es ocasional que me haya puesto la camisa blanca. Para la marcha de ayer, que no es una marcha generada por la televisión, sí, en Jalapa, en todo caso, no se ha manifestado que se vaya de blanco, como son las marchas que organizan o que bendice la televisión, porque en México, me parece, hace tiempo se hacían marchas de carácter, ¿cómo se puede decir? Espectacular, dentro de la farándula, el espectáculo. Pero no, esta creo que sea en serio. Ya finalmente la televisión oficialista o mercantilista ya ha dado nota de la marcha de hoy a contre-cœur, expresión francesa que significa de dientes para afuera. ¿Me explico? Sí. A contre-cœur, es decir, se traduciría como de dientes para afuera, pero quiere decir en contra de los dictados de su corazón. Entonces la televisión y los más conspicuos locutores de ella ya finalmente lo que pasa es que la preguntita hija del locutor, qué barbaridad, vamos a preguntar, ¿y qué sigue? ¿Y qué se va a lograr? ¿Por qué debo ir a la marcha? Ajá. ¿Qué va a haber después? Sí. Esa duda asquerosa y maldita implica que viene de un temperamento que tiene como finalidad el costo-beneficio. Sí. Que es de espíritu vendedor de tiempo de televisión. Es decir, no todas las cosas en la vida se hacen porque vayas a tener una ganancia. Claro. Reverendo Jico. No, reverenda pregunta que se hace, ¿verdad? Porque yo la oí ayer. Sí, yo también, dicen, ¿por qué en esta ocasión sí y por qué no para apoyar al señor Martí, a la señora Wallace? ¿Por qué con este señor poeta? Sí, habría que sembrar la duda en el auditorio si los que tienen en México un pensamiento alternativo, diferente o izquierdista, llegamos hasta decir esto, no tienen la posibilidad de considerarse mexicanos y solo hay que ponerse una camisa blanca y hablar así, ¿no? ¿Cómo es? No sé cómo se habla así. ¿No? Sí, solo ellos tienen vigencia. Pero la pregunta de ¿y qué sigue? ¿Y para qué sirve? Y ya se han visto marchas en otras circunstancias y no ha habido secuencia. Es decir, ¿para qué la haces, güey? Sí. Es un poco la idea de la pregunta estúpida, estulta y de mala leche, desde luego, porque la finalidad de estos que le llamé conspicuos vendedores de tiempo televisivo, pues simplemente es degradar, denostar, quitarle fuerza a todo lo que no sea, a todo lo que no ayuda. A todo lo que ellos no organizan, porque si fuera organizada por ellos, pues ya estuvieran. México, uy, qué idea tan ideota. No, hombre, ideota, enorme, ¿no? Ajá. Entonces, hay que apoyar, sí, ¿no? ¿Cómo la ves desde ahí, mi querida Betty? Pues tremendo, Jorge, porque fíjate, al momento de escuchar esto de que, ¿por qué apoyar a este señor y no a la señora Wallace o al señor Martí? Pues sí, hay que apoyar a cada uno de ellos, que son conocidos, pero
también a los miles, Jorge, que han muerto, que no sabemos quizá en qué circunstancias, a los que han atropellado sus derechos humanos y a todos aquellos que, bueno, han muerto y que hasta el momento pues no sabemos nada de lo que ha pasado. Por ejemplo, estos niños muertos en Tamaulipas, en el retén, ¿quién ha organizado algo por ellos? Yo creo que esta marcha es tanto para el señor Martí como para todas estas personas que han muerto en una guerra que no tiene pues justificación ni explicación ni debe de seguir, porque simplemente pues ha deteriorado lo que ya teníamos, un México pues mal, ahora está sumido en el caos y en la desesperación. Sí, y yo creo que a mí lo que me inquieta cada día más, si esto es posible, es el hecho de que a cada acto aberrante de criminalidad hay un nos dejaremos. Esto nos incentiva a continuar. Sí, porque como si tuvieran miedo de dos cosas: de que hubiera un momento en que tendría que acabarse, como que no quieren ver el fin y como que buscan motivos para continuar. Yo pienso que no tiene que ser así. La disuasión, a pesar de que sé que con esta palabra me ubico en contra del criterio del poder, la disuasión ha sido un elemento muy grande de la paz. Quien no sabe disuadir no tiene derecho a la paz. Y la paz, yo creo que también es un derecho que tenemos que ganarnos. Me imagino, no lo leí, pero oye, si yo soy un ciudadano honesto, trabajador, tranquilo, si soy un país que respeta la voluntad de su gente, si no me meto con los demás, si no exporto intrigas, revoluciones o injerencias, tengo derecho a la paz, me la he ganado. Ahora, si por dentro soy marrullero, corrupto, trinquetero, aliancista, mentiroso, usador de la televisión para fines aviesos y para instaurarme en el poder, sí, pues ya tenemos muchos ejemplos allá en los países árabes. Me perpetúo, o me perpetúo, no, me perpetúo. Sí. Me quedo en el poder por mucho tiempo, o mi partido, que para el efecto es dictadura de partido, donde efectivamente no manda un solo hombre, manda una idea, y todo se justifica. A mí, yo me enojo mucho con todos aquellos que critican al licenciado. Esto siempre se dice en Canapa, pero te voy a decir por qué. Al licenciado Felipe Calderón, cuando dijo haya sido como haya sido. Ajá. En realidad es la declaración más priista del mundo. Sí, cómo no. Sí. Me da risa porque no lo había yo preparado, pero díganme si no, mucho de lo que aconteció durante los 60, 70, 80 años anteriores fue el dedazo. Es decir, en México se instituyó el dedazo, y el dedazo tenía como fundamento filosófico el hecho de que destino mata mayoría. Destino mata mayoría. Sí. Ya está predestinado. ¿Quién es el destino? Pues de la voluntad digital del que está arriba. Ese es el destino. El dedazo. Y mata a las mayorías. Bueno, eso es de una manera, de una malfazón, palabra francesa que significa mal hecho. En la traducción contraria es haya sido como haya sido. Lo contrario de mal hecho es bien hecho. Lo mexicano es haya sido como haya sido. Bueno, eso es un lema priista. Así es que en este caso, Felipe Calderón, no fue original. Sí. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, Jorge. Y fíjate, me llama mucho la atención lo que dices en torno de que a pesar de que hay toda una serie de cosas que indican que no se debe de seguir,
pues están enfrascados en lo mismo de no cejaremos, vamos a seguir adelante. Ayer hubiera sido una muy buena pregunta para Emilio Álvarez y Casa, ¿no? Ayer mismo salieron pues un informe de la ONU diciendo que era muy recomendable de una vez por todas sacar al ejército de las calles y que volvieran a los cuarteles. Cierto, esa declaración de la ONU, pero en México, mira, la Corte Internacional de Derechos de Costa Rica, la Corte de la Haya, la UNESCO, la ONU, todas estas organizaciones, bueno, no sé si la ONU, pero en fin, no, organizaciones internacionales de derechos humanos, son vistas un poco con la misma peyorativa actitud del locutor que dice, activista. Sí, ya Chole con su piano tiene aquí, yo no sé por qué dice, no hay que investigar el refrán ya Chole. Activista, es decir, otra vez la misma monserga, eso está tácito. Sí. Porque vivimos en una cultura televisiva, eso lo queramos o no. Acabo de oír un político que hablaba de ponerse las pilas. Lenguaje nacido de los estudios de la televisión, punto. ¿Ya? Entonces, cuando estas instituciones internacionales se les degrada, se les quita mérito, se les quita vigor, entonces, imagínense ustedes donde una institución internacional se dedica a estudiar fenómenos de los estados y de los países, dice, oye, saca tu ejército de la calle. La resultante será menos peor, para que lo entendamos en banderilla, o si no, la resultante no será tan grave. Como lo que tenemos. Ahora, lo que sí parece un reto a la lógica, a la normalidad y al buen pensamiento, es decir, a pesar de la mortandad, vamos ganando. Pues es que no hay. No puede ser. No. Y si cayeran los que deben caer, es malo. Pero peor, si caen los que no deben caer. Porque sería muy lamentable que dijeras, murieron 3 sorbos asesinos, y 3 también heroicos defensores de la nación. Pero ahí va. Lo decimos, obviamente por los defensores. Claro. Pero no puedes decirlo así, porque no sabes quién. Aquí lo que sucede es que caen más, y aquí había que agregar, ¿y cuántos inocentes? Y entonces cuando nos descorazonamos, cuando nos desanimamos, cuando nos desinflamos, cuando ya no creemos y cuando estamos efectivamente, Cecilia, hasta la madre. Y por eso la marcha de hoy, precisamente por eso. Es la marcha. En realidad yo lo digo con otra naturaleza. El otro, ¿y qué y para qué la marcha? Y yo también lo digo, coño, qué pena que una marcha así, efectivamente con el impacto avasallante y tsunami, el tsunami de la televisión, no tenga resultados. Acabamos de ver a García Luna. A García Luna. El secretario de Seguridad Pública, sí. A García Luna se dice, sí hay que unirse a la marcha, claro. Pero la marcha se une como cuando decía que era policía Tintán, y ante una emergencia era un señor víctima, que venga un policía, sí, que venga un policía. No, cuate. La marcha fundamentalmente es contra el estilo de lucha que se está llevando, no exactamente, como decía el padre. La lucha no es, la marcha no es solamente contra la delincuencia, es contra la delincuencia, se encuentre esta coma donde se encuentre. Exactamente. Porque tan delincuente es eso como las declaraciones de los candidatos políticos que viendo la tempestad
están prometiendo el arco iris, pues, y te lo firman y te lo creen los imbéciles, te lo creen en serio, no tienen una actitud realista, tienen una actitud prometedora, fantasiosa, donde se mezcla el paño sucio y manoseado del tejido social, el no dar un paso hacia atrás, no retroceden ni para tomar vuelo. ¿Vuelo de qué, güey? ¿Vuelo de qué? ¿A dónde vas a volar? Si acaso lo que has hecho, te digo en general, en toda tu vida, es reptar. Reptar quiere decir arrastrarse como fideo para lograr algo en la vida de la política nacional. Y si es joven, uno declarando sus aspiraciones presidenciales, el otro con las páginas llenas en el internet de declaraciones balines, zafias, güeras, vacuas. ¿Qué sinónimo tenemos de imbéciles? Sí. Sobre sus aspiraciones, su vida y su estado allá, y mientras que entre todas las circunstancias que hay y en medio de nosotros el dinero, porque finalmente ese es el asunto, la venta, la compra, el poder, la curul, el paquete, todo eso se mezcla y han logrado verdaderamente desdibujar la figura de lo que debía de ser un país. No sé si lo que estoy diciendo suena pesimista, pero mi pregunta fundamental, y esa pregunta sí es optimista, es decir, ayúdenme a buscar algo de lo cual deba estar muy orgulloso, si no son las cosas naturales, si no es algunos aspectos de la cultura, el clima o el paisaje. En realidad, no sé, ¿qué piensas, Betty? Pues está difícil, Jorge. Yo creo que por principio de cuentas, aunque sea pesimista, nuevamente volvemos a que es la realidad la que rebasa cualquier spot, y no nos pueden estar sistemáticamente diciendo que van bien las cosas o que tal candidato promete que todo va a estar bien, porque simplemente a estas alturas y con todo lo que estamos pasando, simplemente ya no podemos, ya no podemos seguir adelante. Y fíjate, leía hoy yo parte de esta convocatoria de la marcha. Sí, estamos hartos y hasta la madre de la violencia, pero también estamos hartos de gobernantes que no han hecho nada por el pueblo, Jorge. Bueno, mi criterio es un poco más justiciero. La definición natural, es decir, el lugar, porque aquí sí sabemos, aquí donde está la cerca, sí, y aquí 20 metros termina el terreno de don Jorge, y de ahí sigue el terreno de don Nicho Aburto, y por eso hay un lindero. Y aquí arriba está el camino, que es una servidumbre de paso, y de ahí está la cerca para lo de Bardomiano. Y ya en lo de Bardomiano no nos metemos, ni en el camino de paso, ni en lo de Nicho, ni él se mete para acá, ni yo para allá. Pero en el gobierno no se puede decir, aquí termina la cosa delincuencial, y aquí comienza la bondad inconmensurable de nuestros hombres de Estado y de gobierno. No, pues ¿cuándo? De aquí para allá, sí. De aquí esos hombres son los que, porque muchas veces se confunde. ¿No acaso hubo un alcalde allá en Estados Unidos que vendía armas para que se matasen sus hermanos? Sí. No, y así puedo continuar todo el día in eternum, nombrando personas que están en los dos bandos, en lo de Nicho, en lo de Bardomiano, en lo de don Jorge. No hay un límite de decir hasta aquí hay. Por eso el combate es simple y sencillamente insostenible. Adelante, Beto. Una pausa, Jorge, regresamos.
Estamos de vuelta, 55-18-7-760 y la sin costo 01800-581-8248, los teléfonos en cabina. Antes de continuar, Jorge, ya nos están llegando los reproches. Guadalupe Jiménez te dice: felicidades, señor Saldaña, denosta permanentemente a la televisión, pero se muere por estar en ella. Sí, eso no tiene objeto. Digo, no es que no tenga objeto. Déjeme usted pensar muy bien lo que le voy a decir. Sí. Es como si yo digo, ¿cómo le puedo? Existe un aparato que se llama un teléfono. Pero si se usa como se ha usado muchas veces para extorsionar, yo puedo aumentar el antiguo, decir agresiones contra el sistema de recibir llamadas de extorsión telefónica. Y puedo decir todo lo que yo quiera por ese sistema de extorsión por teléfono. Claro, yo pienso que ustedes tienen la inteligencia y sagacidad para pensar que cuando yo hablo de la televisión, no me refiero al aparato, no me refiero al invento, no me refiero a la electricidad que tiene dentro, me refiero a lo que se hace en la televisión utilizando este medio, torciendo el fin natural que debería tener. Eso es lo que debemos entender, mi querida señora. Sí. Le podría decir, como dicen que decía Watson, elemental. Evidentemente que yo hablo mal de la televisión y es incontestable que toda mi vida me he pasado en ella. Puede ser esto, llámelo incongruencia, pero no por el hecho de haber vivido, de haber iniciado mi vida, vivido, comido, si usted quiere, de la aparato televisión, tengo que adoptar el sistema ideológico que se difunde por medio de ella, que es imputable no a la televisión, sino a quienes se han apoderado de ella y a quienes los protegen. Creo que contesté, hijo de la fregada. Si no contesté, pues no estoy güey, ¿o qué? A ver, dile que me diga. Bueno, que nos vuelva a escribir. Adelante, por Dice favor. también Alejandro Hernández que te escuchas muy lejos, Jorge, algo bajo desde Chimalhuacán. Pues es que hablé lejos. Bueno. Micrófono necesita, como los cantantes modernos, Sí. hablarle así de avecito. Adelante. También, Jorge, pues ayer que no comentamos esta nota del señor Lujambio, el secretario de Educación, pero de la que habría que decir muchas cosas, fíjate, estuvo... presidente. Sí, quiere ser presidente, pero con este tipo de pensamiento, pues como que lo dudo mucho. Dice Lujambio en un foro que inauguró antier, me parece, dice que, pues bueno, llama a poner de moda los valores, porque dice que hay muchos problemas relacionados a esto. Dice, nos indignan los malos, pero más nos indignan los buenos que no hacen nada. Esto en referencia a la situación de violencia que se vive en México. Eso lo dijo, me parece, bueno, Ajá. es un aforismo, una frase célebre de algún hombre de pensamiento. Claro, lo que pasa es que, es decir, si no hubiese televisión, si no se supiese nada, si yo viviera en un monte, Sí. yo podría lanzar una campaña y decir, toda mi vida la he dedicado a hacer abstemio. Me he portado bien toda mi vida. Claro, ustedes no lo saben. Es decir, no había información, no tienen información sobre si yo he sido un mal comportado o no, y hago llamadas por eso. Pero históricamente no se puede hacer. Porque, mira, los candidatos a la presidencia, Lujambio, el joven de la Secretaría de Hacienda, ¿cómo se llama? ¿El señor Cordero? El señor Cordero. Ajá. El joven de la Secretaría del Trabajo, Sí. Lozano Alarcón. Alarcón. La señora que cuando habla reza, que se apellida Mota. Mota, sí. El señor Krill, por una parte,
me refiero a los de su partido para hablar acerca de Lujambio, hablan como si el hecho de pertenecer a un partido cristiano les diera por ósmosis la naturaleza de su patrón Cristo. Y no es cierto. La corrupción ha invadido en nuestros tiempos también aquellos que hipotéticamente dicen seguir a Jesús. Y puedo pronunciar una sola palabra, marcial. Y se acabó. Entonces, el hecho de ubicarse en un partido de esencia católica no le da ni derecho ni justificación, pero más que todo, porque el derecho lo puede tener, la lógica de hablar de los valores. ¿Que acaso tu partido es un ejemplo de seguimiento de valores? Ya no les llames patrióticos, sino cristianos. No hubiese corrupción dentro del PAN. No se justificaría el haya sido como el haya sido para un seguidor de Cristo, que justamente vino a decirnos, las cosas no deben ser de haya sido como haya sido. Tienen que ser como Dios. Pues fíjate. ¿Verdad? Sí. Justamente Jesús es el que arregló todo para que las cosas no sean como hayan sido. Sí, es que ellos no se ven. Yo no sé por qué hablan por los demás. El poder lo hace invisible. Sí. En México un político se porta como si el poder le diera la capacidad de ser invisible. Sí, no, y qué bueno que dices eso, porque más adelante dice Lujambio, la situación de los valores es una opción moral. Quien opta por involucrarse en la delincuencia la hace con toda libertad, pues hay que empezar por ellos, ¿no? No nada más hablar de los delincuentes que roban un pan, tortillas. Se puede hablar de los valores. Sí. Habida cuenta de que hay que saber que, ¿cómo te voy a decir? Uno no es estrictamente cuando alguien dice, oye, pues yo no soy un santo. Ajá. Evidentemente estamos hablando de que en nuestra vida nuestros valores son endebles y uno cae en el pecado, por llamarle pecado, pero no es cierto. Uno también sabe distinguir cuando algo es carente de valor. Pero los valores fundamentales es el tenerlo chueco como evangelio, el que tener el poder como obsesiva meta, el no fijarse en qué se hace para obtener ese poder, sí, el no importarle la vida de la ciudadanía y lanzarse, por ejemplo, a una guerra inconsciente, y es no tener el valor, no tener puesto en el corazón, no tiene que ver con valentía, sino con las cosas que tienen un peso, una serie de cosas nobles, de sentimientos nobles, de que tradicionalmente hay que respetar la vida de la gente y hay que hacerlo indecible por conservarla. Ese es un valor. Esa es una virtud. Virtud y valor tienen cierto paralelismo. Entonces, si una persona tiene virtudes, obviamente está cerca de lo que vale, de lo valioso, de lo grande, de lo noble, de lo justo, de lo digno. Todos esos son valores. Ahora, no se puede predicar esos valores diciendo hay que tener valores. Y tú, es decir, yo si predico eso, digo, yo me diría a mí mismo, y tú, güey, diciéndome a mí mismo, no a otro, tú, güey, los tienes esos valores. Pues no hay, pues ya para qué dices. No hay que acusar que no hay valores, hay que lamentarse que a muchos nos faltan valores. Exacto. Y a otros pues son simplemente sembradores de antivalores. Okay, por ejemplo, si yo fuera secretario de Educación, diría yo, oigan, por ejemplo, ya que para seguir el traumatismo de la señora, he revisado acaso que hace la televisión por normar hacia el bien y más alto dukin altum la conducta de la niñez mexicana. Por ejemplo, adelante. Una pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Estamos de regreso en este espacio. Adelante, Jorge.
Bueno, fíjate que algo que lamento mucho, el sábado pasado estuvo con nosotros una bella dama, digo dos, tres cosas porque ahorita te voy a decir por qué. Es la hermana de Paquita, la del barrio, se llama Viola ¿qué? Viola Dorantes. Pero Viola la conocemos, y bueno, la conocemos como Viola. Y Viola Dorantes, tuvo una transformación excepcional. Entonces, Jorge, si te puedes acercar un poquito más. Me acerco más. Entonces, Viola Dorantes, te digo que estuvo con nosotros el sábado pasado, no, el antepasado, y cantó, tuvo mucho éxito. Además, cambió de personalidad de una manera médica, yo creo que excepcional. Ella dice que bajó como 10 kilos, yo pienso que fue más, y entonces yo creo que espiritualmente también cambió a muy positiva y se trató, yo creo, y entonces vino y cantó, tuvo mucho éxito, y la asaltaron el domingo, la golpearon. Qué barbaridad, hombre, qué pena. Te mando un abrazo muy fuerte, Viola. Nosotros tenemos pocos artistas que vienen a nuestro programa de Jalapa, justamente por el bloqueo que hay en las televisoras de que tienen exclusividad y no pueden venir. Bueno, además somos una estación pequeña, desde luego, de televisión. Dice, me escribe Marta, su representante, me dice, ya está bien, gracias a Dios, me encargó mucho que les mandara saludos y que te diera las gracias por haberla presentado y todo eso, que ya escuchó tu canción y bueno, no sé, algo más así, y que ya está bien. Pero qué pena, hombre, que pues cualquier persona o amiga que la conozca, toco madera, ¿cómo van a asaltar a una señora, a golpearla, a robarla y no sé qué cosas tan terribles que puedan suceder? Yo creo que sí hemos perdido. También, bueno, Viola, ahora que te alivies, nos hablamos para que vengas, te saludo con mucho cariño y te felicito mucho. Espero que porque es muy bella, ahora que no te hayan maltratado tanto, qué bueno que ya estás bien, y lo material, bueno, pues eso se arreglará. Bueno, ya dijimos y espero que vengas pronto, Ahora, fíjate qué pena que las cosas pasen así, el hecho de que no sabes quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Ahora, lo que me extraña a mí es que no ha habido una campaña para acercarnos al delincuente. No sé si a alguien se le ha ocurrido, no quiero que ustedes me califiquen de nada, pero ya que hay tanto hombre de cristiandad en el gobierno, ya que la iglesia, inclusive gobernadores hay, que tienen una cercanía tan profunda con, ya que la misma televisión la pongo como un valor rector en México. No lo estoy criticando. Ya que el mismo presidente, tengo una grabación donde es simple y sencillamente un hombre de Cristo dirigiéndose a la Grey para incentivar los valores espirituales con un amor hacia lo eternal y normar por el sendero de la vida el camino de la verdad, del bien y la justicia. Palabras más, palabras menos. Sí. Que ha dicho Calderón, no hay problema. Pero nunca se han dirigido al corazón del delincuente. No les interesa. Sicilia nos hace ver, tenemos que cambiar los códigos de nuestra perversidad. No dijo perversidad, él dijo quizá códigos de conducta o de acción. Sí. Yo digo los códigos de perversidad, porque tan perverso es un funcionario mala leche que te cita en su oficina cuando sabe que no va a estar. Ajá. Eso es perversidad. Claro. El que te dice, hábleme mañana, a sabiendas de que mañana te va a decir, hábleme pasado mañana. Sí. Y cuando le hablas pasado mañana, te va a decir que la semana en que entra. Sí, que... Hagan la experiencia, hablen aquí a ciertas oficinas relacionadas con el dinero y verán. Ahí y en todo el país. En todo el país, sí. claro. Pero aquí poco porque lo tengo cerca.
Sí. No puedo ir a todas partes. Sí. Bueno, pero entonces, ¿por qué? Creo que lo que estoy diciendo es estrictamente palabras que se van al fondo de un pozo. Te aseguro que no habrá ni un diputado, ni un senador, ni un gobernador, ni un hombre de función pública que diga cierto. Sí. Tendrían que reconocerlo. No hemos hecho nada para saber por qué el delincuente ha llegado a un tal grado de perversidad. Nosotros lo vemos simplemente como perversidad. Él, quizás si lo pregunta, si el psicoanalista, si Pepe Cueli, el doctor Feder y mis amigos psicoanalistas lo sientan enfrente, encuentren la razón de su necesidad de destruir, de matar, de desquebrajar y de estar en contra de la ley y de un país que nosotros decimos, oye, pues no te han hecho nada, ¿por qué te portas así? Pero no sabemos exactamente cómo reacciona. En todo caso, lo mismo que le han hecho a un delincuente, se lo han hecho a alguien que no es delincuente. Sí. Solo que hay diferentes maneras de reaccionar. Pero fíjate, ellos que están tan preocupados por restablecer el tejido social, no están preocupados por entender qué fue lo que pasó con estos individuos, que al fin y al cabo, pues es parte de saber o entender el problema por el cual están luchando. Hace poco entregaron un estudio de este niño, el niño sicario, el Ponchis. Hablaban de una serie de disfunciones en la familia, pero hasta ahí queda el asunto. No hacen absolutamente nada para saber más acerca del entorno, que por cierto el Ponchis es de Morelos, ¿no? Entonces habrá que saber qué está sucediendo en Morelos para que se esté produciendo esta Sí, pero lo dicen ligerito, sí, lo dicen muy ligerito, como noticia de 30 segundos. Sí, claro. De 30 segundos es la noticia que se da a lo que no conviene. Y claro, se informó, pero no se comunicó, no se adentraron. No les interesa. Es como las manifestaciones que tiene Andrés Manuel cuando llena el Zócalo. Sí. Fue mucha gente, se calcula que debe haber, no, sí hubo mucha gente, sobrepasaron los 5,000, ¿verdad? Sí, había más de 5,000, cuando había 50,000, esa es la televisión. A eso se le llama en México informar. Sí, ¿no? Y si es enemigo, no, pues no. Pues por eso estoy diciendo, aquello que no conviene, el término que se usa, el término científico de las escuelas de comunicaciones, ya bájale, güey. Ya bájale. Sí, es cierto. Que la canción. Sí. Da hasta risa. Bueno, adelante, Betty. Oye, fíjate que pues siguen las situaciones que no entendemos, Jorge, porque te digo, por un lado hay informes de la Organización de Naciones Unidas, de derechos humanos que contradicen las acciones del gobierno. Ayer estuvo este señor Salvador Beltrán del Río, del Instituto Nacional de Migración en Ginebra. Y pues ahí habló de que el gobierno mexicano está defendiendo a los migrantes, hay importantes avances, estamos combatiendo al crimen, estamos atendiendo muy bien a los migrantes. Y ahí mismo en Ginebra, Jorge, lo contradijeron y le dijeron, pues es que todo lo que usted dice, hay informes de Amnistía Internacional, hay informes de comités de derechos humanos. ¿Dónde lo dicen, en Ginebra? Sí. Entonces, pues yo no sé de qué manera quedó el señor Beltrán del Río, porque pues a nosotros nos pueden decir mentirosos o pesimistas o lo que quieras, pero enfrente de informes oficiales y de datos, pues yo no sé de qué manera puede responder las autoridades federales, ¿no? Es que hay una posibilidad muy diversa justamente de todo lo que sucede en los congresos, en los simposios y con los medios de comunicación. Seguramente que en otros lugares se tomará de otra manera, de otra forma, pero en México algo que se dice tiene un valor, ¿cómo te voy a decir? Condicional, ocasional, virtual. Si lo dice alguien que está en el poder, por tanto, la televisión es amiga del que está en el poder, tiene vigencia y realidad.
y debe considerarse como válido. Si lo dice alguien que no está en el poder, debe considerarse como hipótesis. Sí, la televisión pues informó, pero ¿quién es presunto? Hasta la misma televisión dice, si es político es el presunto culpable. Si es un ciudadano, se le encontró poseedor y narcotraficante, mole, y robando. Pero si es político es presunto. La televisión se adecua, que así debo decir según dice el maestro, pero aquí dicen adecua. Bueno, la televisión se adecua a las necesidades del que tiene poder, punto. Poder político, poder económico, poder comercial, amistad, todo lo que sea, eso, todo lo que constituya algo cambiable por dinero es poder. Adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Estamos de vuelta, Jorge. Antes de pasar a llamadas, fíjate que finalmente el gobierno decidió declarar persona non grata a la embajadora de Estados Unidos, Heather Hodges, y le solicitó que abandone el país en reacción a unos comentarios realizados por supuesta corrupción policial y que fueron publicados en Wikileaks. Esto no fue aquí, desde luego, fue en Ecuador, que allá sí se decidieron a declarar persona non grata a la embajadora de Estados Unidos. Como todos los países, imagínate, todo eso no quiere decir que no haya existido la causa, el motivo, o que los acusados, sin meterme a la labor injerencista de los Estados Unidos, que se existe con Wikileaks y sin Wikileaks, la realidad es que acusar de corrupción o denunciar o apuntar o decir o comunicar hechos o comentar hechos de corrupción de América Latina no es nada fantasioso. No la acusa porque sea mentira, sino porque lo dijo y resultan perjudicados. Nada más. Eso se puede decir perfectamente de México también. En México acusar a un político de corrupción no es un faltar a la verdad, no es un acto inconmensurable de mentira y falacia, no. Es simplemente que como tiene poder, lo has perjudicado, punto, adelante. Sí, nada más que aquí se tardaron en declarar, no tocaron para nada a Carlos Pascual, ¿no? Hasta que Estados Unidos decidió removerlo, ¿no? Sí, claro, pero en lo de Carlos Pascual, pues sí, yo he visto los embajadores de otras partes, nomás están con los ojos pelones a ver qué ven, de propios y de extraños, del país del que van y obviamente de los que viven por allá. No te imaginas cuántas pequeños indicios había en aquel, cuando yo estaba fuera de México, de que estaban en comunicación, obviamente los hombres de representantes de México y pues ¿cómo te voy a decir? Los investigadores locales, y más como hacíamos manifestaciones en el, ¿cómo se llama eso? Ahí en Neuf-Rue-Longchamp. Así se llama la embajada de México en Francia. Adelante. Oye, pues ya hay muchos non gratos, ¿no? La secretaria de Turismo en Guerrero, el señor Lozano allá en Veracruz, ¿no? Pues la señora que dirigía y que cuidaba los braceros que iban de Guatemala allá, no me acuerdo cómo se llamaba. Afortunadamente ya no está en ningún lugar. Tía, que dé de gracias que no está en el bote. Donde debería, ¿cómo se llamaba? La señora Romero. ¿Romero era? Acuérdate que había una señora cuando mataron los que iban en el tren. Sí, Cecilia. De migración, que toleraba todo. Cecilia Romero. Pues quién sabe quién sería. Qué vergüenza para el PRI de tener personas así. ¿Del PRI? ¿Que no era del PRI? ¿O del PAN? Del PAN, ¿no? Pues hay que investigar. O del bueno, PRD. el partido que haya sido, eso avergüenza a cualquiera. ¿O era de la alianza? ¿Quién sabe? ¿O era de una alianza? A lo mejor era de alguna alianza. Pero, por ejemplo, una persona y bajo su responsabilidad existe el imperio del crimen, la extorsión y el secuestro. Sí. Pues, oye, yo creo que merecería, en todo país civilizado,
merece no solo el ostracismo, sino un castigo. Claro. Jorge, el notipoema. Todo menos un premio. Hay que investigar sobre eso, mi querida sí. Betty. Estamos en abril número 6. Cada quien sus verdades y sus temas. Siempre hay una respuesta que pregunta. Toda acción en política es presunta. Toda entrevista es por principio buena. Comunicar es un trabajo experto donde solo interesa lo que digas, sin importar el tema ni la intriga, sin distinguir lo falso de lo cierto. Todo se arregla y con vigor se estira. Nuevas palabras entran a la moda. Toca el discurso, la canción. La lira del poder sexual suena a mentira. Se amolda, se adereza, arregla y acomoda al color del cristal con que se mira. Muy bien, Betty. Hay que tener ese cristal y esos anteojos que tienen en el gobierno, ¿verdad? Para ver de qué manera están. Mi querida Betty, a las 5 de la tarde en el Parque Lerdo de Jalapa, se pasará lista. Ya le dije a los colaboradores de mi programa, se botaron de la risa. Y bueno, es una broma un poco pesada decir, oigan, todos los del programa vamos a estar en esta manifestación. Espero que ustedes estén. Y se pasará lista. Se pasará lista. Como los de la CTM, ¿no? De la risa todos. Pero en fin, yo creo que habrá en Jalapa mucha gente y espero que en otras partes también. Iremos obviamente motu propio, lo cual significa por nuestra voluntad interior para seguir pedes liter, que quiere decir al pie de la letra, el pensamiento de un padre adolorido que dijo, estamos hasta... ¿Qué tal? Muy buenos días y me da muchísimo gusto.